veremos sistemas de ecuaciones diferenciales. Comenzaremos con un ejercicio de mezclado en tanques. Te he dejado el nuevo notebook en la descripción, así que solamente ingresa al link y descárgalo. Sin más, vayamos al ejercicio. El problema consta de un par de tanques. Uno es de 30 litros que contiene 550 gramos de sal disuelta y el otro es el tanque B que contiene 20 litros con 260 gramos de sal disuelta. Así que voy a hacer un pequeño esquema para poder visualizar mucho mejor este problema. Así que voy a abrir este por acá, pondré este aquí y veamos. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos un tanque A, que va a ser este de aquí, y otro tanque por acá, que será el tanque B. El problema nos dice que el tanque A contiene 30 litros con 550 gramos de sal disuelta. Tanque B es de 20. Entonces, aquí pondré que son 30 litros y el tanque B es de 20 litros. Adicionalmente, tenemos una corriente que entra al tanque A con una concentración de 10 gramos por litro y un flujo de 1.5 litros por minuto. Entonces, por aquí tendremos esta corriente que entra al tanque A. Después tenemos otra corriente que entra al tanque B con una concentración de 30 gramos por litro y un flujo de 1 litro por minuto. Entonces, esta la pondré por aquí. Nos dice que existe una corriente del tanque A al B. Del tanque A al B tenemos una corriente de 3 litros por minuto. Y hay otra corriente del tanque B al tanque A. Entonces, esta la pondremos por aquí. Y tenemos una corriente de salida del tanque B. Entonces, esta es la corriente de salida. Las vamos a numerar, veamos. Tenemos esta corriente, 1, 2, 3, 4 y 5, que fue el orden de aparición. Así que nos piden que grafiquemos la concentración de sal en el tanque A y B en función del tiempo. Es un problema de un sistema de ecuaciones diferenciales. Cada una de ellas va a representar el comportamiento de la concentración de sal en el tanque A y en el tanque B, con las corrientes que están en juego en este problema. Así que, pues vamos a empezar atacando el problema con un par de definiciones de toda esta información que nos dan aquí, que serían las constantes. Entonces, para ello vamos a importar NumPy, ya que no será de gran ayuda. Guardemos el volumen de ambos tanques, volumen de A. Nos dice que es de 30 litros. Por aquí pondré un comentario simplemente con las unidades. Volumen de B igual a 20 litros. Coloquemos la condición inicial, que en este caso nosotros conocemos cuál es la concentración de sal que está disuelta. Entonces calculémosla. Pongamos concentración -A. Podríamos poner a 0, que es la que está a tiempo 0. Sería los 550 gramos entre el volumen que tenemos de A. Y esto en sus unidades sería gramos por litro. Y la concentración de B, que es la concentración B0, serían 260 gramos entre el volumen de B. Esta es la información inicial que tenemos. Entonces, pues simplemente para saber cuál es esta concentración, pues imprimámosla. La concentración de A será concentración -A0. Podemos poner gramos por litro.
y hagamos otro print de la concentración de B. Y listo, tenemos que en A es el tanque más concentrado y B es menos concentrado. Entonces esto será la condición inicial de nuestro problema. Ahora definamos los flujos de los tanques y veamos el balance general. Entonces nos dice que hay un flujo que entra al tanque A, que sería el flujo 1, con concentración de 10 gramos por litro y un flujo de 1.5 litros por minuto. Entonces pongamos 1.5 y mantengamos aquí esta notación. 1.5 litros por minuto. La concentración de este flujo es de 10 gramos por litro. Flujo B, el flujo que entra B, que sería el número 2, que hemos colocado por acá. Ese flujo es de 30 gramos por litro y 1 litro por minuto. Entonces ponemos 1 litro por minuto y la concentración de este flujo es de 30 gramos por litro. Tenemos un flujo que va de A a B. Y en este caso solamente nos dan el valor de este flujo, que es de 3 litros por minuto. Entonces pongamos 3 litros por minuto. Y tenemos un flujo que va de B a A. Y este flujo es de 1.5 litros por minuto. Y tenemos un flujo de salida, el flujo número 5, que es de 2.5 litros por minuto. Entonces a ese le pondremos flujo B out, B salida. Y su valor es de 2.5 litros por minuto. Ahora veamos el balance general en el tanque A. Entonces pongamos balance TA. Para ello pues simplemente pongamos todas los flujos que están entrando y los flujos que están saliendo. Entonces el flujo número 1 sería FA. El otro flujo, el número 4, es el que está entrando, el flujo de B a A. Entonces pongamos más flujo de B a A. Dejar un pequeño espacio para que se vea bien. Y está saliendo el flujo 3, que es el flujo de A a B, menos el flujo de A a B. El balance en el tanque B, ¿cuál sería? Balance TB sería, está entrando el flujo 2 y 3 y saliendo 4 y 5. Entonces el flujo 2 es flujo B más flujo de A a B menos el flujo de B a A menos el flujo B salida. Flujo B out. Entonces veamos, este flujo general sería en litros por minuto. Y por acá litros por minuto. Y bien, el balance es de 0 litros por minuto, es decir, no hay acumulación en ninguno de los tanques. Este problema está construido de esa forma para evitar una ecuación diferencial más dependiente del volumen de cada uno de los tanques. Así que, para simplificarla, solamente tendremos dos ecuaciones diferenciales que establecen el cambio de la concentración en cada tanque. Por acá haré grande el notebook. Entonces veamos las ecuaciones que establecen este cambio de concentración, el cual he denominado S, que depende de SA, concentración de la sal en el tanque A, que depende del tiempo, y concentración de la sal en el tanque B, que depende del tiempo. Entonces la concentración vamos a representarla en gramos por litro a lo largo del tiempo. Entonces, para el caso del tanque B, regresaré al dibujo, tenemos esta ecuación.
nos dice que el cambio de la concentración será lo siguiente. Todo esto dividido entre el volumen, porque pues es gramos por litro. Entonces estas unidades de acá deben de ser gramos. Entonces tenemos que el flujo de A por su concentración. El segundo término de esta ecuación diferencial es el flujo negativo, porque está saliendo del tanque. Flujo que va de A a B por la concentración que tiene el tanque en ese momento. Recordemos que una vez que este flujo está saliendo del tanque A, ya se mezcló con todos los otros dos flujos que entran. Entonces es una nueva concentración y es la que queremos seguir a lo largo del tiempo. Más este flujo de entrada que viene del tanque B multiplicado por la concentración del tanque B a lo largo del tiempo. Entonces estas dos variables son las que estamos analizando a lo largo del tiempo. Y esto va a describirnos toda la concentración del tanque A lo largo del tiempo. Algo similar tenemos en el caso de nuestra ecuación diferencial para el tanque B. Simplemente tenemos un término más, ya que tiene 4 flujos. 2 de entrada, el flujo que entra al tanque B por la concentración de ese flujo. Flujo de A por la concentración del tanque A, menos el que sale al tanque A por la concentración de B, ya que viene de ese tanque. Y el flujo de salida del sistema. Entonces, estas dos ecuaciones diferenciales son las que describen a nuestro sistema. Pues hay que programar este sistema de ecuaciones en una sola función, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, pasemos a la cabecera de la función, que es el cambio de la concentración en función del tiempo. Aquí hay que notar que no estoy indicando de la concentración en el tanque A o en el tanque B, sino simplemente concentración. Depende del tiempo y mi concentración de la sal. Ese es porque es de una sal. Entonces, yo aquí voy a sacar la concentración del tanque A de mi array de concentraciones. Entonces, en la primera posición yo voy a colocar la concentración del tanque A. Y la concentración del tanque B la voy a colocar en la segunda posición. Ahora, expresemos estas ecuaciones dCA dt. Vamos a tener que hacer dos. Una que expresa el cambio en el tanque A y otra más que expresa en el tanque B. Lo pondré en minúscula simplemente para que se vea mejor. Entonces ya sabemos que en el tanque A es todo dividido por el volumen del tanque A. Esta variable es la que definimos por aquí arriba. Entonces voy a dejar un pequeño espacio por aquí. Dentro del paréntesis vamos a poner el flujo A, que definimos igual anteriormente, por la concentración de ese flujo, que es C minúscula A. Por aquí tengo un pequeño typo. Después tenemos que restarle la concentración del flujo, el flujo AB por la concentración del tanque A. Aquí es la variable que va a estar cambiando. ¿Cuál es esta de aquí? La que tenemos aquí arriba, que viene definido a partir de esto. Ahorita en unos momentos va a quedar muy claro de dónde estamos definiendo esa variable. Entonces, simplemente lo voy a multiplicar. Más el flujo que viene de B a A por la concentración del tanque B. Entonces ya tenemos la primera ecuación diferencial. Ahora hagamos la segunda. Es todo dividido entre el volumen del tanque B. Ahora es el flujo B por la concentración de ese flujo más el flujo que va de A a B por la concentración del tanque A, ya que viene de ese tanque. Menos el flujo de salida que va de B a A por la concentración de ese tanque. Menos el flujo de salida del sistema, el cual hemos denominado F-B out.
por la concentración de SB. Y por aquí me faltó el guión bajo. Listo. Entonces, de esta forma estamos definiendo cada una de las ecuaciones diferenciales. Y aquí hay que notar que la variable que va a estar cambiando a lo largo del tiempo es SA y SB. Eso es muy importante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que regresar? Tenemos que regresar los valores de este cambio en la concentración. Al final de cuenta, el DSA y el DSB en DT es el cambio que estamos calculando. Entonces, estos son los valores que tenemos que regresar en forma de array. Y ahorita aquí es donde vamos a estar indicando que el primer valor que regresemos será el cambio de concentración en el tanque A y el segundo valor que regresemos será el cambio de concentración en el tanque B. Entonces vamos a hacer un pequeño array donde indiquemos esto. Entonces vamos a regresar aquí el DSA DT, DSB DT. Entonces de esta forma nosotros ya estamos indicando que en la primera posición será esa concentración parcial en algún determinado momento y en la segunda posición será esta concentración parcial en algún determinado momento. ¿En qué momento será? Pues ya el algoritmo se encargará de hacerlo. Entonces el algoritmo de solución de este sistema de ecuaciones diferenciales, el cual estamos ocupando es el de Runge-Kutta. Entonces simplemente para probar que todo está muy bien programado, al final de cuentas es una función. Entonces evaluemos en un punto cercano al tiempo cero para ver cómo sería ese cambio. ¿Qué pasaría en el segundo 0, segundo 1 en nuestro sistema? ¿Qué es lo que podría pasar? Entonces, ¿cómo se usa? Nosotros tenemos que darle a tiempo cero, que es la primera variable, t, y pasarle aquí el vector de concentraciones. Entonces, nosotros teníamos que a tiempo cero era alrededor de 18 y 13. Entonces, pongamos 18,15, un poquito, ¿no? ¿Qué puede pasar a tiempo cero? Nosotros tenemos el tanque A mucho más concentrado, tanque B menos concentrado. ¿Qué podríamos esperar que pase? Veamos cómo es ese cambio en el tiempo cero. Tenemos por acá que DSA/DT es un valor negativo, es decir, que cae la concentración. Y en el tanque B, el cambio en función del tiempo es 1.2, entonces quiere decir que está creciendo. Y esto hace sentido, ¿por qué? Pues porque el tanque A es el que tiene más concentración y el tanque B es el que tiene menos concentración. ¿De dónde fluye la materia? De dónde hay a donde no hay, ¿no? Entonces, estamos esperando este comportamiento que al tiempo cero, con estas condiciones iniciales, pues lo que es más lógico que suceda es que en el tanque B disminuya la concentración y en el tanque A disminuya la concentración y en el tanque B aumente. Recuerden, estas son pues derivadas en función del tiempo, ¿no? Entonces eso podríamos esperar que suceda. Muy bien. Entonces ahora, ya que tenemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales programado, pues nos toca resolverlo. Entonces vamos a importar from scipy.integrate import solve initial value problem. Este ya lo conocemos. ¿Qué es lo que necesitábamos? Nuestro vector de concentraciones iniciales o nuestra tupla, que no hay ningún problema. Pues será S0, simplemente respetando la notación, que en la primera posición va la concentración a tiempo cero del tanque A, segunda posición, concentración a tiempo cero del tanque B. Y esas las tenemos calculadas aquí arriba.
concentración A0 y concentración B0. Entonces, primer elemento B de mi tupla, concentración A0. Segundo elemento, concentración B0. Listo. Ya tenemos nuestra tupla de condiciones iniciales. Ahora lo que nos falta es el intervalo de integración. ¿De dónde a dónde voy a querer que mi algoritmo resuelva este sistema de ecuaciones? Entonces, tSpan, ahora sí estamos ocupando en función del tiempo. Entonces pongamos que vaya desde el minuto 0 hasta 200 minutos. Recordemos que todo nuestro sistema está en minutos. Entonces, por eso es tiempo en minutos. Nuestros flujos están en minutos. Entonces, eso nos da las unidades del tiempo. Ahora, hagamos una variable donde le indiquemos al algoritmo que evalúe todas las soluciones en estos puntos. Entonces, para eso vamos a ocupar linspace. Ya lo habíamos ocupado. El cual le indicaremos que como primer elemento empiece en 0 y termine en 200. Entonces simplemente hago una indexación aquí de esta pequeña tupla que tenemos. Ya tenemos todo para resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que recibía el solve initial value problem? Tenemos, en primer lugar, va a recibir nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, dst en dt. Entonces es ds dt. Segunda posición va a recibir nuestro intervalo de integración, el tSpan. Tercera posición va a recibir nuestro vector de condiciones iniciales. Y después nosotros pues hagamos teval igual a teval. Aquí es una variable opcional, por eso estoy poniendo el nombre de la variable que recibe el algoritmo. En este caso coincide con nuestra variable de evaluación. Entonces, pues veamos. Voy por acá a imprimir esta solución. Esperemos que todo ocurra correctamente y nos dice aquí que el message es the solver successfully reached the end of the integration interval. Todo ocurrió correctamente. Success true, tenemos nuestro tiempo desde 0 a 200, no hay eventos y tenemos aquí ahora sí dos perfiles. Es de lo que había hablado en el video anterior. Este es el perfil de concentración tanque A, perfil de concentración tanque B. Hagamos una pequeña gráfica para poder ver estos comportamientos mucho mejor. Entonces pongamos el import de matplotlib .pyplot as plt y hagamos lo siguiente. Hagamos un plot de la solución .t, todos mis tiempos, solución.y de mi primer tanque. Y aquí pues le voy a poner que es el tanque A, TA. Hagamos esto para el tanque B. Plot sol.t, mismo eje de tiempo, sol.y, y en este caso accedemos al segundo perfil de concentraciones. Label será tanque B. Si se dan cuenta, sol.y es mi perfil, todos mis perfiles de las ecuaciones diferenciales estarán aquí. Entonces, ambos están en la misma variable, sol.y. Listo, entonces nada más pongamos unos nombre a los ejes, que sería el tiempo en minuto. Y por acá sería la concentración. En gramos por litro. Y espero que te hayas dado cuenta que nos falta aquí llamar a plt punto
y plt punto, que es de donde estamos tomando las funciones plot, xlabel y label. Y nos falta el activar la leyenda, plt.legend. Aquí simplemente para ver la notación de estos dos etiquetas que hemos puesto. Entonces veamos. Y aquí está esta información. El tanque A comenzó en 18, tanque B en 13, a punto 0. Y pues podemos ver algo que ya habíamos probado, ¿no?, anteriormente, que va a decaer la concentración en el tanque A y aumentar en el tanque B. Cosa que está haciendo aquí rápidamente. La concentración en el tanque A disminuye hasta un valor cerca de 14. Concentración en tanque B aumenta a un valor cerca de 18. Y pues lo podemos ver aquí, ¿no? 17.9 es más o menos el valor que está alcanzando el tanque B. 14.0 es el tanque A. Pero será lo mismo concentración en gramos por litro que cantidad de sal. Pues veamos, podemos hacer esa gráfica también. Entonces voy a copiar esto mismo, esta misma gráfica que hemos hecho aquí, y hagamos unos ajustes en el eje Y. En lugar de concentración, que sea cantidad de sal. Pongamos cantidad de sal en gramos, no gramos por litro. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues multiplicarla por su volumen, ¿no? Por el volumen del tanque A. Y acá por el volumen del tanque B. Entonces veamos esa gráfica. Y aquí es algo muy interesante. El tanque A sigue teniendo más cantidad de sal que el tanque B, pero la concentración cambia mucho. El tanque B es mucho más rico en sal. Entonces, no es lo mismo. Puede un tanque tener más sal, pero menor concentración. Así que con esto terminamos esta solución de sistemas de ecuaciones diferenciales. En este video hemos visto un problema muy sencillo de un mezclado en tanques. En realidad pudimos haber considerado el volumen y pues poner más ecuaciones diferenciales a nuestro sistema, pero eso ya lo haremos en otra ocasión. En el siguiente video vamos a ver un ejercicio de reactores mucho más complejo que este, en el cual están ocurriendo 10 reacciones químicas simultáneamente y con 5 compuestos diferentes. Es un problema más complejo, el cual ya incluye una cinética más desarrollada. Así que te veo en el siguiente video.